Hola, ¿qué tal? Buenas noches para toda la gente que, bueno, se va a estar conectando en minutos. Hoy tenemos un nuevo vivo de Entrevidas TV. Buenas noches para todos. Vamos a estar hablando con la escritora María Laura Pérez Gras. Saludos ahí a toda la gente que se va conectando. Berito, Venenito, Valiberna Libros, Juani de Michel, Bonito, amigo querido, Marina Homber, Norbert, capo de Corregidor, ¿cómo estás? Bonito, amigo. Vamos a estar hablando con María Laura Pérez Gras de su novela El último refugio. Perdón, El único refugio. Mirta, Valeria Roverano, Pablo, mi amigo, el doctor Martínez Burquet. Vamos a esperar que aparezca María Laura. ¿Cómo anda la gente del otro Cielo Libros? Un saludo grande ahí. Mari, un saludo para toda la gente linda ahí de Mendoza. Un beso, Mari. Vamos a estar hablando del único refugio con María Laura Pérez Gras. Una novela que publicó por Corregidor, gente amiga la de Corregidor. Va a estar también leyendo un fragmento. Si tiene alguna pregunta, pueden dejarla en el chat. Conecta, Lau. Voy a ir a ver. Ahí está Lau. Bueno, espero que ayude la conexión, que es lo que siempre hace que dependa un poco el vivo, ¿no? Ahí está mi amiga Fernanda. ¿Cómo estás, Lau? Justo estaba Bien, saludando ¿vos? a María Fernanda Pampín. Ah, bueno, ¿cómo estás, ¿Cómo estás? Fer? ¿Bien? Ahí, Bien, bueno, muy bien. está empezando a conectar la gente, Lau. Y bueno, vamos a estar hablando, como dije antes, del único refugio. Tuve un furcio al principio, cuando hablabas prácticamente solo, dije el último refugio. No, pero después me corregí. Sí, nos pasa a todos, incluso a mí. Es como que, viste, las sagas, el último, los moicanos, no sé, siempre está el último Sí, ahí en la el último lengua, ¿no? Sí. samurái. Sí, ahora bueno, vamos a esperar que se vaya conectando la gente. Ahí, bueno, se están conectando, bueno, seguro algunas personas que te conocen a vos, también algunos escritores. Fer, querida, ¿cómo estás? Estaba Norbert antes. ¿Cómo andás, Ferchu? Ahí está Miguel Sardenia. Bueno, se están conectando un montón de gente amiga. Está Pablo Martínez Burquet. Pablo. Sí. Lauri, bueno, saludamos ahí a Pablo, a Facu Moreno, otro escritor. Quería, bueno, para arrancar un poquito, quería ver, bueno, con vos hablar primero de cómo estás manejando el tema del encierro para escribir y para leer, porque vos sos una gran lectora que encima escribís reseñas, después vamos a hablar más adelante un poquito también de lo que haces, ¿no? Con el tema de las reseñas. Así que bueno, ¿cómo estás manejando esto? Bueno, está difícil como para todos, ¿no? Y además, ¿qué leer cuando sos docente y estás a full con las clases online? Que es un gran desafío también, ¿no? Claro. Entonces, bueno, estoy repartida entre el laburo con las clases, el laburo de mamá, con mis hijos que están permanentemente conectados con Zoom y todas las clases virtuales que también llevan mucho tiempo. Y bueno,
con mis tareas de investigadora, así que es difícil encontrar el espacio para la lectura, para ese silencio que necesitas, al menos para poder leer y disfrutar de lo que lees. Así que le robo muchas horas a la noche, de ahí mis caras, mis ojeras. Sí, bueno, porque además tenés eso, vos encima investigás, tenés que escribir, los chicos en el colegio, las clases, bueno, es como que es demasiado, ¿no? Es un combo completo. Pero la verdad es que siempre intento vincular todo, ¿no? O sea, la verdad es que trabajo mucho desde la ficción para mis investigaciones, me anclo en los textos que me interesan y en general está muy relacionado también con lo que voy reseñando. O sea que le encontramos la vuelta, digamos, ¿no? Para estar leyendo, aprovechando las lecturas que reseño y que de eso se alimente, digamos, mi lectura de investigación. Lau, antes de pasar a hablar de la novela El único refugio, que bueno, antes dije anteriormente que bueno, que la publicaste por Corregidor, una editorial muy importante. Primero quería hablar, ya que hablabas de esto hoy nombramos lo que tiene que ver con las reseñas. Bueno, quería que me hables un poquito, arranquemos por esa parte, de la parte del País de la Bruma, cómo se da tu llegada ahí. Vamos saludando a la gente de Navarrete, Vehícula, LAR Juan 0708, bueno, lo vamos saludando. ¿Cómo se da tu llegada al País de la Bruma? Sé que, bueno, tenés una amistad con Mercedes Giuffre, que forma parte del blog, pero bueno, ¿cómo se da tu llegada? Y, bueno, por ejemplo, ¿cómo es el proceso de selección del material que te llega? Si vos lo elegís, si te lo dan, si reseñás todo lo que recibís, porque también está ese tema, ¿no? Está ese tema. Mira, es un grupo muy informal porque nosotras somos aficionadas en el sentido de reseñistas aficionadas, no en el sentido de que no somos profesionales de las letras porque todas nos formamos en esto. Todas somos egresadas de la carrera de letras y ellas son amigas, me refiero a Mercedes, que es la fundadora del blog El País de la Bruma, y sus primeras colegas, todas egresadas de la maestría de la UBA. Entonces, yo me acoplé unos meses después, porque nos cruzamos en un pasillo, las dos trabajamos en la misma universidad, en la Universidad de El Salvador, con Mercedes, y me invitó generosamente a ser parte del blog, y a partir de ahí descubrí que realmente disfruto muchísimo de reseñar el trabajo de colegas, y sobre todo de literatura argentina contemporánea. Me especialicé en el blog, dentro del blog, digamos, me dedico especialmente a esto. Porque es mi tema de investigación también y yo doy literatura argentina en la universidad. Entonces me interesaba particularmente estar actualizada con las lecturas de lo que hoy se está publicando. Era la mejor excusa, ¿no? Sí, esa es como la combinación perfecta, ¿no? Justo porque también buscando lo contemporáneo te llega mucho material por ahí de autores que hasta son nuevos, ¿no? Te quería preguntar, con eso que te he dicho antes, porque, bueno, yo tengo amigos, de hecho a veces se suben reseñas también a entrevidas, ¿no? Y también está eso de, bueno, recibís libros y a veces es como difícil cuando por ahí te llega un material que a vos no te gusta o no te genera para escribir, ¿no? ¿Cómo ahí te dicen, te seguimos, Víctor, cómo te manejás en esos casos, ¿no? Me pasó una sola vez, hasta ahora, por suerte, porque todo lo que reseñé me lo compré. Ah. O sea, la verdad es que Mercedes recibe muchísimo material de muchas editoriales, pero como te digo, yo me aboco a algo muy específico, que es lo que yo busco. Entonces, dentro del grupo, soy la que en realidad no les pide libros a lo que le van llegando. Me mantengo en ese sentido un poquito independiente, con una línea propia, pero me genera también una doble retribución, ¿no es cierto? Porque puedo mantener esa independencia y también utilizar mis lecturas para mi trabajo. Entonces, bueno, me parece que así lo puedo mantener, si no sería insostenible con el tren de vida que uno tiene, poder leer lo que va llegando de las editoriales no me parece viable en mi vida, ¿no? Básicamente, pero las chicas deben tener esa disyuntiva. Una línea que trabajamos con Mercedes, que es sumamente generosa en cómo organiza el blog y es sumamente democrático, o sea, nosotros tenemos toda la libertad, incluso fuimos generando espacios y como secciones dentro del blog, a partir de sugerencias de todas. Una de las cuestiones que ella dice es, bueno, reseñemos lo que nos gustó, no tenemos por qué destruir a un colega ni hablar mal de un libro, entonces simplemente podemos no reseñarlo, tomar esa decisión y ya está. Como es un blog realmente
digamos, que hacemos con placer y con gusto, y no tenemos ningún sponsor ni ninguna obligación de rendirle cuentas a nadie, nos podemos dar ese lujo de reseñar lo que realmente nos interpela y nos gusta, ¿no? De hecho, voy a contar una infidencia. Yo estaba en una presentación una vez de Corregidor y vos te acercaste que habías leído mi libro, me hiciste una pregunta puntual y después subiste una reseña que a mí me gustó mucho, pero más allá de todo, la profundidad que tenían en esa reseña, comparando con otros textos. Y bueno, me llamó la atención, ¿no? Porque bueno, en el abanico de reseñas que uno lee por todos lados, hay de todo, ¿no? Hay reseñas que tienen un mayor trabajo, digamos. Sin hablar de Sí. nadie en particular, ¿no? Por eso te preguntaba bien cómo era ese tema, ¿no? Hablando un poquito de El único refugio, primero, bueno, quería que me cuentes, en realidad no fue una imagen disparadora, sino en este caso fue un acontecimiento puntual que le pasó a tu hermano. Quería, bueno, que me cuentes un poquito de eso, ¿no? Ahí se ríe alguien, no sé Sí, si se ríe lo que dije yo o... sí, fue más que una imagen, fue un cachetazo. Primero a la autoestima del apellido y después a la vida misma, ¿no? Te sentís terriblemente vulnerable frente a un avasallamiento total de tus derechos, como le sucedió a mi hermano, por un malentendido de pasaportes. Bueno, así comienza la novela, o sea, ya metido en el meollo de la situación, donde interpretan directamente que él está intentando entrar ilegalmente al país porque tiene doble apellido. Bueno, nosotros sabemos perfectamente que los españoles tienen doble apellido porque, bueno, es el primer apellido del padre, el primer apellido de la madre, y ahí se forma el apellido compuesto. Nosotros lo mantuvimos así de mi papá, entonces somos Pérez Gras de apellido directamente de papá. Ahora, ¿qué sucede? Mamá se llama Grosso, entonces el apellido compuesto para el pasaporte español, que también tenemos doble nacionalidad española, es Pérez Grosso, parece una alteración del apellido. Yo cambié, por supuesto, todo en la novela, cambié apellido, cambié todo, y le di algún condimento más político, pero la realidad es que él, al ingresar con el pasaporte español, tenía un apellido diferente del argentino. Como siempre usaba el argentino, era la primera que usaba el español, se generó todo un malentendido en el aeropuerto, como que él quisiera entrar ilegalmente. Él estaba gestionando su visa de trabajo y estaba en ese impasse en que había dejado de ser estudiante y todavía no tenía visa de trabajo. Entonces dijo, entro con la visa de turista, que tengo 3 meses para terminar de gestionar el laburo. Bueno, esos 3 meses nunca llegaron porque lo deportaron. Ahora, en el medio fue preso, ¿no? En la vida real fue una sola noche, afortunadamente. La novela tiene sus bemoles, ¿no? O sea, pensemos que solo este es el disparador histórico de la novela, todo lo demás es ficción. Sí, y está bueno que para ficcionar, ¿no? Agregaste más días, bueno, y otras peripecias que le van pasando. Pero vos después también tomás otro protagonista, que es el coprotagonista. Vos ya Sí, venías Antonio Gramsci. haciendo como una investigación Sí, acerca sí, de sí, ese sí. personaje. Los míos son procesos un poco lentos porque como estoy en esto de la investigación, que me lleva casi todo mi tiempo de lectura y de escritura, esa parte de mi trabajo, los procesos de escritura de ficción son lentos inevitablemente porque no tengo el tiempo para dedicarme como quisiera, como me gustaría. Y bueno, yo venía trabajando la idea de escribir sobre mi hermano, de hecho lo había entrevistado con la camarita, haciéndome la periodista, un verano que él había venido de viaje, porque él sigue viviendo en Estados Unidos, y él me pudo dar los detalles, incluso que yo respeto, pero como si estuviera documentado, bueno, de hecho lo está, de la ropa, de lo que podían llevar, de tener adentro de la celda, absolutamente todo lo respeto, incluso hay un ritual del primer desayuno que le pasó realmente, el tema de que todavía usen la ropa de civil, los demás presos saben que son nuevitos, ¿no? Entonces los agasajan dejándolos primero en la línea del desayuno. Cuestiones que parecen inverosímiles en la novela y son las más reales de todas, ¿no? Claro, O sea, parecen las terrible. más inventadas o las más ficcionadas y son las que realmente están documentadas y están basadas en lo que realmente le pasó. Entonces, bueno, esa historia estaba ahí, estaba, pero yo también cuando uno quiere hablar de algo tan personal o tan cercano, familiar, le parece que a quién le va a interesar, ¿no? Y en realidad después me fui dando cuenta de que era la historia que la gente más quería leer o de la que más quería saber por cualquiera, ¿no? Siempre en este rol
de investigadora de otra figura un poco más histórica, algo más como conocido. Y bueno, justo en una clase de un posgrado que hice en educación, salta la profesora a hablarnos de Gramsci y hace un paréntesis que fue mágico para mí, y empezó a hablar de la vida de Gramsci y de que el tipo no había conocido a su segundo hijo y había estado preso por orden de Mussolini para que no pudiera pensar y para que no pudiera escribir, solo por eso, porque le podía joder los planes, como de hecho, bueno, intentó, y estuvo, digamos, estaba sentenciado a 20 años de prisión y estuvo solo 10 porque se enfermó, pero nunca llegó a conocer a su segundo hijo y al primero lo tuvo días nada más con él. Y me conmovió de tal manera la historia con su mujer, ¿no? En Rusia, esperando que a él lo liberaran en Italia. Bueno, desgarradora. Y yo dije, acá hay algo, ¿no? Me fui todo el viaje, el trayecto en auto desde la clase hasta mi casa, diciendo, acá hay algo. Y ahí, en un momento, hice sinapsis y conecté. Son dos historias de presos. Acá tengo algo para dialogar, ¿no? Para contar. Y bueno, y ahí nació la historia. Y de presos muy, muy diferentes físicamente. Yo me acuerdo que hablando con vos hace un tiempo de la novela, claro, el Sí, de tu personaje de novela nueva. Gramsci, no, de tu novela, Ah, hablábamos, digamos, me contabas esto, que en realidad es lo que pasa en el libro, ¿no? El coprotagonista es un pequeño, bajito, digamos, el personaje que vendría a ser tu hermano es un atleta, tu hermano juega al tenis, ¿no? claro, sí, es profesional del tenis, por eso lo asocié con tu novela nueva, No. porque también habíamos hablado de eso, y justamente es un contrapunto muy interesante. Yo hablé con algunos escritores, amigos, cuando iba como armando esta idea. En mi cabeza estuvo este ping-pong, imagínate, 3 años hasta que me senté a escribir. Lo escribí en un embarazo, en el primer embarazo de mi hijo, y después estuve 10 años hasta sentarme a corregir. Así que por eso te digo que los plazos son largos. Pero en ese tiempo que yo estaba como pensando en este diálogo entre dos presos que son tan diferentes, en algún momento me decían, pero ¿cómo vas a relacionar un preso cualquiera con Gramsci, no? Y ahí Claro. estaba el desafío, ahí estaba realmente el desafío, ¿no? Como un individuo común y corriente como somos cualquiera de nosotros, podía llegar a estar tocado por una fibra en ese preciso momento de la mayor vulnerabilidad del ser humano, que es ser privado de su libertad contra su voluntad, y además por razones de injusticia absoluta, ¿no? Que no tiene nada que ver con su esencia ni con lo que se puede llegar a merecer, que es algo discutible también. Entonces es una fibra muy humana, que no importa quién seas, y no importa qué categoría de Sí, intelectual coincidieron en el mismo momento. exacto, y ahí había algo que los conectaba de una manera muy profunda, muy íntima. Entonces me gustaba la idea de que él se pudiera meter en ese libro que de casualidad llevaba con él y que era realmente un refugio, ¿no? Por eso el título de la novela. Es un Sí, que refugio para poder salir de esta cárcel. antes tenía otro nombre, provisorio. Sí, Cuadernos desde la cárcel, pero es el título que Gramsci, que le dan a los textos de Gramsci que escribe mientras está preso, ¿no? Claro. O sea que no ¿Tenés a podía mano como para usarlo. leer algo? Sí. Bueno, ya conocen la peripecia inicial, así Exacto. que ahora los voy a meter un poco en ese mundo previo a la cárcel, donde también están encerrados, ¿sí? Van a ver que es una especie de celda con una especie de cuarto blanco sin ventanas y con una mirilla que solo se puede ver del lado de afuera. Perfecto. Se están presentando los que están detenidos allí. Esto es en el aeropuerto. Cuando le tocó el turno al iraquí, me sorprendió escucharle decir que él no tenía ninguna historia que contar. Tenía una visa de turista perfectamente en regla, no lo dejaban pasar y punto. Todos le preguntábamos si no sabía por qué, y él creía que era porque le habían revisado la billetera y habían encontrado tarjetas relacionadas con negocios en los Estados Unidos. No había nada de ilegal en eso. Había vivido en muchas ciudades del mundo y ahora residía en Dubái, pero nunca viviría en los Estados Unidos, donde sus compatriotas solo podían aspirar a conducir un taxi. Él era un hombre de negocios y viajaba como tal. Quizás se hubiera resultado más convincente que fuera un terrorista iraquí. Nos dijo con una mueca que le torció la boca. Él era un hombre de negocios, pero por las dudas,
No lo dejaron pasar y listo. Yo le conté acerca de mi malentendido entre los distintos apellidos y nacionalidades y tipos de visa. Tras los diversos comentarios, uno de los brasileños me apodó James Bond por tener varias identidades y pasaportes. Nos reímos un poco y de alguna manera creo que nos sentimos aunados. Teníamos mucho en común y a la vez nada. Empezábamos a desarrollar el instinto de los animales que aún encerrados en una caja se agrupan por protección, por calor o simplemente por compañía. Desde las 5 de la tarde hasta la noche, el tiempo pasó más rápido. Todos teníamos algo que decir. Hasta aprendimos a pronunciar algunas malas palabras en ruso, a partir de aquel particular individuo que salió de su shock cultural y empezó a soltarse un poco. Hablamos de mujeres, de fútbol, de autos y otra vez de fútbol. Las mujeres siempre nos acusan de no poder salir de esos temas en las conversaciones entre hombres. No obstante, sí tocamos otros puntos. Por ejemplo, en un momento hablamos de Maradona y de Pelé, y también de la empresa Ford, que tiene plantas de producción justo en Bahía, y en el Gran Buenos Aires, y en Atlanta. Bueno, es cierto, no salimos de esos tres temas en ningún momento, pero se armaron buenos debates, algunos de los cuales se repiten ahora en mi cabeza. Y pienso que debería haber dicho esto o aquello para defender mi posición un poco mejor. Pero ya pasaron, y no hay vuelta atrás. Lo que más extraño es la compañía, alguien con quien conversar. Ya es de noche. Ninguno lo sabe con precisión, pero lo sienten en el cuerpo. Esteban pidió que le devolvieran un paquete de galletitas que tenía en el bolso antes de que lo saquearan, y Navarro se lo alcanzó por la puerta entreabierta. Lo compartió con todos y duró poco. Ahora no les queda nada para comer y dormitan en las posiciones más insólitas. Como se habían llevado al segundo mexicano, el brasileño más joven se quedó con toda la mesa para él solo y se durmió doblado sobre el aluminio. El ruso se acomodó en su mitad del banco, pero fue lentamente usurpando la de Esteban, que se vio en la necesidad de apoyar los pies sobre el lavabo los pies sobre el lavatorio para poder descansar la cabeza contra la pared y dormirse sentado. El iraquí y el otro brasileño cabecean en sus sillas. El oficial Navarro entra en la habitación. Les informa que los vuelos a Buenos Aires y a Dubái de esa noche ya partieron y que Mr. Eloy y Mr. Hassim tendrán que esperar hasta un próximo vuelo del día siguiente para regresar a sus respectivos países. Los brasileños todavía tienen posibilidades en el próximo vuelo a San Pablo. Navarro les ordena a Esteban y al iraquí que recojan sus pertenencias de la habitación y lo acompañen. Por las dudas, Esteban saluda con un apretón de manos a los brasileños. No quiere sentir lo mismo que sintió con el primer mexicano. Navarro los conduce hasta el pasillo y les explica que solamente pueden hacer una breve llamada telefónica para avisarles a sus familias que no pueden salir en los vuelos de esa noche. Esteban piensa que lo más conveniente es llamar a Lucía, que lo estuvo esperando en el aeropuerto por horas, seguramente nerviosa y sin entender demasiado. Sus padres tal vez no sospecharan nada todavía si no se comunicaron con ella. El iraquí habla un idioma indescifrable al teléfono, pero Navarro tiene la sensación de entender cada palabra. El oficial ha vivido esta experiencia cientos de veces. Cuando le toca el turno a Esteban, Navarro escucha con atención. Siente que hasta puede imaginar las respuestas de Lucía sin oírlas. Este es el momento más significativo de su día de trabajo, cuando el testigo del dolor de las personas obligadas a amarse en la distancia lo convierte en un ritual casi religioso, en el que se redime de la culpa que le causa el sufrimiento de los otros. Él, que tuvo que decidir a los 16 años si quedarse allí o irse a México con toda su familia por el casamiento de un tío, sabe lo que es amar desde lejos. ¿Cómo iba a sospechar él que ni sus padres ni sus hermanos podrían volver a entrar en el territorio norteamericano? A los 16 años tuvo que tomar la decisión más importante de su vida, y se quedó. Y cuando pudo, se casó con una mexicana legalizada, bastante mayor que él. Ahora, cada nueva llamada lo retrotrae a esos días de incertidumbre en los que jugaba su destino a la ruleta rusa. Y llora, pero llora en silencio, por su propia historia y por la de cada hombre que hace esa llamada. Como los griegos lloraban por Edipo y por ellos mismos, en el momento de la catarsis. Es el dolor del destierro voluntario e involuntario a la vez, ese que pone el destino como una trampa
y que hace sentir al hombre ineludiblemente ciego de impotencia y vacío. Esa noche, Esteban no se meterá en la cama con la mujer que ama, ni se refugiará en el dormitorio de la infancia en su casa paterna de Buenos Aires. Tampoco pasará las largas horas de la espera en la habitación blanca y sin ventanas del aeropuerto. Dormirá solo, en una celda gris de una prisión estatal en las afueras de Miami. Muy bueno, muy bueno. Y cuando, bueno, leí la novela, una de las cosas que, digamos, que trabajás muy, y me pareció muy, muy bien, es el tema de la espera. La espera, Sí, bueno, de gente que está ahí en el confinamiento y tiene que esperar, ¿no? Me sí, imagino y que además, que hablaste mucho con tu hermano acerca de eso, ¿no? Pues por ahí, bueno, sí, estuvo un fue día una de las solo, cosas, pero lo que habrá sido ese día, ¿no? sí, eterno, eterno. Y además no saber si subís al avión o no, cada día, Claro, ¿no? Eh, claro. y acá se van mezclando cosas. Ese año, justamente el 2004, cuando yo ubico la novela, es un año muy importante, porque pensá que en el 2001 fue lo de las Torres La Gemelas, Torre Gemela. también fue la crisis del 2001 nuestra, que él viene justo de viaje y se vuelve, o sea, se quiere volver después, y bueno, le sucede todo esto. Y o sea, va y viene varias veces, ¿no? Pero en el 2001 estuvo acá y hay una parte de sus diarios de viaje en el que cuenta sus experiencias, sus sensaciones de haber estado acá en ese periodo. Y entonces todo el tema internacional está en ebullición también por lo de las Torres Gemelas. Entonces es un año donde viajar es complicado y es particularmente tenso todo el tramiterío y lo previo, digamos, a subirse al avión. Entonces eso ya lo pone como en alerta cuando está en el avión con Tatiana, dialogando, como que no pasa nada, es una chica que se encuentra por casualidad y después termina teniendo un rol fundamental en la novela. Y hay un paralelismo ahí, ¿no? Con la Tania de Gramsci. Siempre intenté hacer dialogar las Claro, más historias. allá de, claro, que tengan esa relación. ¿Sabes qué? Pensaba en estos días, bueno, que yo decía, bueno, tengo que hablar con Lau el martes, volviendo a la novela, también pensaba que vos, o sea, un tema que creo que te moviliza mucho es el de la libertad. Entonces, Sí, yo haciendo un paralelismo con el momento que estamos pasando, donde si bien uno puede hacer algunas cosas y salir un poco, está medio en un encierro, ¿no? Eh, y bueno, y pensaba, teniendo que ver con esto, si tenés intenciones de escribir otra historia que vaya por ese lado. ya estoy en eso, Mauro, diste en la tecla. Estoy ¿Viste? en eso. Bueno, qué bueno cuando uno Hoy analiza y mi la... taller, hace una horita tuve a mis talleristas, porque tengo dos talleres muy lindos. Uno que es fijo, los lunes a la noche, y otro que va variando por como temáticas, ¿no? Ahora estamos en formas breves, por toda esta cuestión de la pandemia, estoy explorando desde haiku, pasamos a microficción, cuento corto, bueno, algo de poesía, estamos explorando esos géneros. Y con el grupo de la noche, de los lunes, eh, lo pasamos justamente para hoy, para que después siguieran con el grupo en el vivo, y les dije, la verdad es que les voy a contar algo, estoy escribiendo una novela que tiene que ver con lo que estamos viviendo en este momento, pero no puedo contarlo en el vivo, y ahora lo estoy contando. No puedo contarlo porque no puedo contar el título, no puedo decir nada porque la idea es mandarlo a un concurso, y vos sabés, Mauro, Ah, que eso sí, se sí. penaliza, se recontrapenaliza. Así que, nada, les dejo la novedad. Estoy re contenta con lo que está pasando porque me encontré una beta que es el humor. Me estaba, o sea, también estuve pensando todos estos meses, como yo digo, rumiando la historia. Es una historia que tengo de antes, pero que ahora tuvo sentido por la pandemia y por el encierro, Claro. paradójicamente. Encontró como el sentido de contarse, de ser contada, pero no le estaba encontrando la voz. Viste que el tema de la voz narrativa es fundamental. ¿Qué Y voz ahora va a ser sentís la que que lo va a la contar? encontraste. Y la encontré y va a ser una voz muy mía, con mucho sentido del humor, porque creo que si algo me pasa a mí en momentos de ciertas crisis, como lo que vivió mi hermano, y también en 2001 a mí me pegó muy, muy mal. Creo que toda nuestra generación fue Sí. como
golpeada por el 2001, y lo canalicé, digamos, hice catarsis a través del texto con problemáticas que realmente me atravesaban y con cuestionamientos que me atravesaban. Y bueno, salió algo muy serio, es una novela que va en serio, tiene sus cuotas de humor, digamos, hay un grupo muy lindo de teatro en Tigre que leyeron unos fragmentitos de unas novelas contemporáneas y justo eligieron un fragmento de la novela que tiene mucho humor y yo, digamos, lo disfruté, pero es una novela que va como ¿Ya la tenés a cerrada? planteos profundos. La nueva no, está empezada. Pero, digamos, el único refugio, Sí, es como que va en serio con lo que plantea, ¿no? En cambio, esta trata de hacer liviano lo que vivimos a través del humor, sin darle el dramatismo que tiene, sin dejar de darle el dramatismo que tiene. Elegí esa beta para poder hacerlo digerible, claro. porque realmente es indigerible la pandemia. La realidad que es la mejor manera de pasarla, ¿no? Con optimismo y buscándole un poquito de sentido de humor dentro de lo que estamos viviendo. Sabes que Sí, hablando con vos una vez, vos me decías que tenés la historia mucho tiempo en la cabeza y después cuando te sentás es como que la escribís de golpe o la escribís con una mayor facilidad, ¿no? Y tiene que pero ver con esto esta que me vez, contabas. Tenías mucho en la sí, cabeza y esta pandemia es como que te ayudó a volcarla, ¿no? Al escrito. Eh, claro. digamos, ¿cómo, si bien no podés contar nombre ni nada de eso, cómo surge la idea inicial? ¿Te acordás? Sí, 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 sí. Paradójicamente con el encierro. Te voy a contar cómo nació la novela. La novela se iba a llamar Una isla propia. Y yo iba a contar la historia de una persona que vive un poco como yo, que escribe casi todo el día en su computadora, que lee, que trabaja en su computadora y que vive una vida de pijama prácticamente, en la que se tiene que disfrazar para ir a llevar a sus hijos al colegio, que Claro. el colegio es a 3 cuadras, y se tiene que volver a meter en la cueva para poder seguir escribiendo y luego irlos a buscar de vuelta disfrazada de persona normal para poder retirarlos y hacer una vida más o menos normal de familia, ¿no? Eso era tan rutinario y tan distinto por ahí de la vida de otras personas que me parecía que podía tener su encanto si yo encontraba la voz narrativa adecuada, ¿no? Ese mundo íntimo de una mujer que vive un poco encerrada. Pero ¿a quién le iba a interesar algo así en medio del encierro al que estamos obligados ahora a vivir todos? O sea, Claro. no tenía demasiado sentido contar algo que estamos todos atravesando y en realidad padeciendo. Yo le iba a encontrar una beta hedonista a esto, cuando en realidad es muy difícil ahora que todos lo estamos Sí. compartiendo en un sentido muy negativo. Entonces empecé a cambiar el eje y empecé a encontrarle el humor a las pequeñas cosas que nos atraviesan y cómo a veces naturalizamos ciertos elementos que son grotescos en nuestra vida, ¿no? Sí, es muy, muy interesante eso que decís, porque por ahí hay situaciones que son grotescas y uno las ve ya natural y las deja pasar y por ahí, este, ¿sabes qué? Quería volver a algo que dijiste porque una vez me comentaste, cuando yo te pregunté qué rituales tenés para escribir, bueno, y ese tipo de cosas, vos me nombraste la poesía y yo no sabía que escribías poesía. Y te quería, bueno, preguntar si tenés en tus planes la idea de escribir algún poemario, de publicar algún poemario, porque por ahí tenés poemas que podés armar un poemario tranquilamente, ¿no? Sí, sí, no lo descarto, no lo descarto. Tengo muchas cosas escritas, sueltas por ahí. De hecho, hoy estaba mirando Anecdotario Urbano, eh, publicó unos poemitas míos por acá, y estaba mirando, ¿no? Digo, ¿cuánto hace que no hago nada con la poesía? Esto lo escribí cuando estudiaba en la carrera de la universidad, o sea, me pasa mucho eso, tengo cosas escritas de todas las épocas, escribo desde siempre cosas que eran exploraciones, y bueno, y ahí quedaron. También en el taller el otro día envié un cuento y me dijeron, ay, ¿qué es esto? Era un pastiche que después subió tan generosamente Soledad Gesell Sí. a Tren Insomne como un cuentito inédito, y en realidad era una especie de exploración propia que escribí a los 20.
¿no? En la carrera. O sea, tengo cantidad de textos así, dispersos. Lau, ¿y te reconoces en esos textos cuando volvés tanto tiempo atrás? Sí, esto es bastante extraño, pero sí, sí. Eh, Mira, si querés te leo el Dale, poemita sí, sí, este. sí, sí. Ahí Estoy Berito pensando. dice que escribís desde que estabas en la primaria con ella. Ay, Berito sí, Benedito. sí. Ahí había intentado una novelita que siempre me río, se llamaba Tres Amigas, y bueno, era en una carpeta de ganchos, ¿viste? Con Sí, hojas número 3. sí, Este es un poemita muy corto. dale. Cada noche hago un pozo en una gruta y me quedo solo, acurrucado sobre mi vientre hasta que vuelvo a nacer. Amo, sufro, sueño, vivo, todo otra vez. Me arrastro hacia la misma gruta y espero que la inunde otro amanecer. Si el sol no viniera a buscarme, creo que no insistiría en volver a nacer. Muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos a esperar el poemario pronto, Lau. Volviendo un segundito, que me quedó algo pendiente del único refugio. Bueno, vos sos de investigar mucho por tu trabajo y eras una asidua lectora de Corregidor. Y Sí. quería preguntarte qué sensaciones, o sea, qué sentiste cuando te dijeron que te iban a publicar, pero además en la colección de narrativas al sur del Río Bravo. Sinceramente no entendía nada, nada. O sea, fue muy gracioso. Hay cosas que son del orden de la intimidad, pero bueno, acá nos sentimos como en casa. Estoy en casa, así que lo puedo contar. La primera vez que me llama, en realidad me manda un WhatsApp Norberto, yo estaba en lo de mi hermano, yo estaba en Estados Unidos visitándolo. Y me Ah, dice, ¿podés pasar el jueves por la editorial? Y yo uf, estaba de viaje, entonces le digo, no puede ser, no sé si era un lunes, y yo le dije el jueves, porque ya estaba volviendo. Y yo decía, no puedo creerlo, yo hacía fácil un año y medio que había dejado la novela, fácil. Y no podía creer la casualidad, yo voy una vez al año a ver a mi hermano. Bueno, y sí, ahí perdón. me contactan. Pero sinceramente dije, bueno, me llaman para devolverme el manuscrito, qué sé yo. O sea, como había un conocimiento previo por trabajos académicos, bueno, y cuando me empieza a hablar María Fernanda, me dice, bueno, en realidad tenemos un problema con la tipografía. La letra tiene 3 variantes y más de 2 no le podemos dar. Y yo me senté, no sé si me invitaron a sentarme, pero yo me senté y le dije, ¿eso quiere decir que me lo van a publicar? Así fue. Y ella, sí, sí, te lo vamos a publicar. Y después me contaron dónde y me explicaron las razones. Y bueno, la emoción fue enorme, enorme. Porque además realmente yo nunca había intentado publicar ese libro hasta agarrarlo ese verano que lo corregí, lo revisé, me siguió gustando, con lo cual algo había ahí. Y dije, bueno, tengo que hacer algo con esto. Y al único lugar donde lo mandé fue Corregido, porque era la única editorial donde yo conocía a la gente que trabajaba ahí, a los dueños, era una empresa Bueno, vos familiar, me generaba estudiabas toda la cerca de confianza. ahí. Sí, y era gran lectora de Corregidor y lo sigo siendo porque enseño con esos libros todo el tiempo. Justo es literatura argentina lo mío. Así que desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, Corregidor. Lau, y en este vínculo con la editorial, ¿no? Yo considero que es muy importante el vínculo con el editor. Hay editores que saben muchísimo. Fer es una editora que sabe mucho. Quería preguntarte qué trabajo hiciste con ella y qué sugerencias, si te acordás de alguna, te hizo ella que vos Y considerás bueno, que fue fundamental para, más allá de esta que nombraste, ¿no? sí, obviamente la tipografía era un problema porque era difícil de leer. Y por otra parte había que confiar más en el lector, que el lector se iba a dar cuenta de estos cruces entre el narrador omnisciente, porque hay varios narradores en la Sí. novela, juego mucho con los tipos textuales que se cruzan, hay cartas, hay diarios de viaje, está la novela de Gramsci adentro de la novela, es una novela biográfica, entonces, bueno, está jugando ahí con una serie de textos. Y bueno, para la parte de la novela nos jugamos a no cambiar de tipografía, a que el lector se dé cuenta cuando se corte ese registro
y se entra en el registro del narrador omnisciente. Y bueno, funcionó realmente. Creo que logré que también los tonos fueran lo suficientemente diferentes y los manejos de los tiempos verbales para que el lector se diera cuenta de que eran otros registros, ¿no? ¿Y cómo fue la sensación cuando te viste en librerías? Digo, entraste por una editorial muy conocida, que Sí. no es un dato menor, ¿no? ¿Cómo fue eso, esa experiencia? Cuando tuviste el ejemplar por primera vez, ¿no? Increíble, increíble, increíble. Me acuerdo de haber ido a Lucina Dain Sí, a escuchar a otros escritores a una presentación de un libro y salir caminando del brazo así con mi marido, parecíamos dos viejos, viste, que se van a tomar un vinito después de la presentación, y de parar en librería del Pasaje, que está ahí a la sí, vueltita, sí, libros del sí. Pasaje, y Libro, pararnos en la vidriera y hacer así y ver la novela en la vidriera. re loco, claro. No, o sea, fue la primera vidriera en la que vi la novela, acababa de salir, o en realidad ni siquiera yo creo que tenía la noticia certera de que estaba distribuida, y la vemos ahí, bueno, la emoción fue increíble. Es Lau, un momento muy lindo porque repetimos el nombre, para si hay alguna persona que no lo haya leído. El único refugio, la editó Corregidor y se está consiguiendo en todas las librerías, ¿no? Todavía está. sí, sí, está circulando muchísimo, y me está pasando que hay gente que ahora recién me está enviando como sus saludos, sus lecturas. Antes de ayer tuve una sorpresa muy grata, que Julio Ruthman, el periodista de Mendoza, me mandó un mensajito que la está regalando. O sea, son gratificaciones enormes que tiene la parte, por supuesto, Sí, es lo más posterior a la lindo. Sí, publicación, ¿no? Sí, 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 que es la sí. llegada a muchos lectores y la devolución. Y ahora, bueno, hablando puntualmente de lo que estás escribiendo, o querés leer algo inédito, o querés leer algo. ¿Qué, te preparaste algo más para leer? No nos queda tanto Eh, tiempo, yo para, si querés leer algo y después hablamos un poquito, quería cerrar hablando un poquito de tu taller, para el que quiera sumarse, y bueno, y si hay alguna de las chicas o chicos que están como en el taller, que puedan bueno, hacer una genial. pregunta también, ¿por qué no? Vale, bárbaro. No sé, tengo fragmentos de la novela que hacen de cuentitos, son como cuentos internos. Dale, vamos Eh, con uno cortito, así después hablamos un poquito más antes de que se corte, porque a las 9 se corta puntual. Ahí te dice claro, dale. Víctor que Alicia dice buenísimo. Bueno, genial. A ver, y bueno, podemos leer que me gusta leer particularmente porque tiene como la onda de un cuento aparte, un cuento aislado. Bárbaro. Es uno de los personajes que se cruzan en la vida de Esteban, que es Eloy, ¿no? El personaje protagonista, y que le genera bastante conflicto. Perfecto. Lo que más llama la atención acerca del carioca, con sus numerosos tatuajes, ya desde que era un menino, son las marcas de su cuerpo. Se fascinaba ante la posibilidad de provocar una marca nueva y las exhibía como lastimaduras y como trofeos. La intrepidez u osadía con que encaraba todos sus actos le proporcionaba un interesante surtido de machucones, tajos, quemaduras, moretones, pellizcos y raspones, como para pasearse cual gallo entre los demás pollitos, que ya en ese entonces sentían por él una mezcla de miedo, admiración y respeto, que luego crecería a la par de su truculenta reputación. También estaban las cicatrices, marcas de heridas pasadas que solían presentarse acompañadas de un relato hiperbólico, que otros llaman anécdota, y que Ronaldinho, que es el apodo carcelario, te cuento, Ronaldinho almacenaba en su despensa por si algún día llegaba el invierno de su popularidad. Cuando sentía cerca la amenaza del anonimato, echaba a rodar uno de sus relatos por la favela del Morro da Providenza. Con cada nuevo narrador tomaba mayor intensidad y dinamismo, y pronto llegaba a convertirse en leyenda. Entonces Ronaldinho adquiría una dimensión metafísica que le otorgaba enorme poder sobre los habitantes del Morro. Sin embargo, él sabía que el efecto era pasajero, y por eso le sacaba todo el provecho posible hasta la llegada del próximo declive. Fue en uno de sus ocasos
de esos ocasos que el Carioca lanzó la voz de que había matado a un policía porque le había robado unos cuantos pollitos de su gallinero. Lo dijo como quien dice cualquier cosa, sin tener en cuenta la curiosidad impúdica de la gente. Pronto le preguntaron por los detalles del hecho y se vio en la necesidad de elaborarlos. Así, sin mucho esfuerzo, tejió una red de mentiras tan bien entramada que le sirvió para tenerlos a todos fascinados por largo tiempo. Por eso, la noche de los fusilamientos, fueron a buscarlo. Las madres, las abuelas, los hermanos. Habían acribillado a balazos a 20 niños que jugaban en la calle. Otra vez, un escuadrón de la muerte. Y todos pensaron en él para redimirse, para vengarlos. Porque si él había matado a un policía sin ayuda, ahora, con el apoyo de tantas familias, podría eliminar a un escuadrón entero y acabar con las masacres. Ronaldinho lo pensó. Hasta él se había creído las mentiras de sus relatos. Lo único que lo demoraba era la falta de armamento. Los policías, militares y empresarios de los escuadrones manejaban el comercio clandestino y el tráfico de armas. Hasta que un día uno de sus amigos le arregló un encuentro con un viejo policía, y éste le dio la pista de dónde venían las armas. Estados Unidos, dijo. Y Ronaldinho decidió viajar para conseguir contactos, traficar lo necesario e iniciar una guerra largamente postergada. Se tatuó los nombres de sus hermanos y amigos más cercanos alrededor del escudo de Fluminense, y como si fuese una forma de llevársela consigo, se hizo marcar con las iniciales de una artesana de la que estaba enamorado. Finalmente, a modo de promesa, se hizo grabar las fechas de la terrible masacre que había enfurecido a su comunidad. Al otro día, ya con su historia escrita en el cuerpo, bajó del morro y se empleó en un barco pesquero con el fin de llegar hasta Miami. Desde la embarcación, la ciudad le pareció menos pintoresca que Río de Janeiro. Aunque esa era la primera vez que viajaba a otro país, siempre había estado seguro de que Brasil era lo mejor del mundo. Por desgracia y por inexperiencia, no tuvo tiempo de hacer otras comparaciones porque fue apresado durante el proceso inmigratorio por no tener visa de turista y además resistirse a las fuerzas policiales que ejecutaron su detención. Ahora tiene un relato verídico para hacer rodar por el morro, pero tendrá que guardárselo por 6 años y 4 meses, periodo de prisión al que ha sido sentenciado y tiempo suficiente para agregarle a la aventura varios detalles jugosos que ameriten semejante dilación. En el encierro, las marcas en su piel, tanto los tatuajes como las heridas, le recuerdan quién es y también quién quiso llegar a ser. Pero sobre todo, constituyen quién es él para los otros. Su imagen, tan hiperbólica como sus relatos, inspira distancia, incluso miedo. Por este motivo, cuando Esteban ve ese cuerpo, cada herida le parece de guerra, y cada nombre tatuado le da a qué pensar acerca de un posible asesinato o un ajuste de cuentas, y teme ser su próxima víctima. Muy bueno, muy bueno. Y sabes que en un momento me coincidía con lo que dice Norberto, de Corregidor, porque vos hablás de Ronaldinho y Ronaldinho ahora está preso en Paraguay, ¿no? Entonces fue premonitorio lo que escribiste, ¿no? Bueno, muy lindo el fragmento que leíste. Y, fue muy divertido elegir los sobrenombres carcelarios, fue algo muy divertido. Y en realidad está inspirado en el trabajo de mi marido, que trabaja en una fábrica, y la gente que trabaja en la fábrica tiene un sobrenombre, en general relacionado con alguna característica física, ¿no? Claro. Pero en este caso me parecía que era más alusivo a las nacionalidades. Y es una forma que suele pasar tanto en fábricas como en cárceles, de preservar algo de la intimidad, ¿no? Porque son lugares donde estás muchas horas en contacto con pares, con los que en realidad no te vincula nada más que ese espacio, ¿sí? Es algo bastante particular. Lau, ¿y sabés lo que pensaba, hablando puntualmente de la novela, y bueno, lo hemos hablado en alguna oportunidad, que no hay muchas novelas, digamos, no hay muchas obras de ficción, novelas de ficción, que hablen de la época del 2001. En realidad, ahora me va a salir la investigadora, pero hay una línea enorme de investigación que habla de que nuestra generación, yo tengo 42, se definió a partir del 2001 como generación de escritores post-dictadura, que llegamos un poco tarde a hablar de la dictadura y sentimos como que ese pedazo de historia nos quedó en la espalda, arrastramos el trauma, pero no lo
no lo recordamos como experiencia propia, sino como experiencia heredada. Entonces, de alguna manera el 2001 nos reunió alrededor de un acontecimiento. Lo que pasa es que sucede de manera particular que los escritores le vamos al tema por el costado, ¿no? O sea, lo rodeamos. Y en mi caso es una novela política, aunque estos fragmentitos son un poco anecdóticos, están un poco en los márgenes de la historia central, la novela va de lleno a lo político, a cuestiones como el terrorismo de Estado, el Estado terrorista, ¿no? O sea, no solamente el Estado islámico, sino el Estado de Estados Unidos, cómo ejerce su terrorismo también contra los ciudadanos y los no ciudadanos o inmigrantes. Es un tema muy actual. De hecho, cuando salió la novela, la gente pensaba que yo me había inspirado en eso, en cuestiones de inmigración. Y bueno, era anterior todavía. Bueno, queda muy poco tiempo y quería, bueno, hablar un poquito del tema del taller. Ahí hay una persona arengando para que le den corazón a la entrevista. Saludos. Y quería hablar un poquito del taller. ¿Qué tipo de taller estás dando? Si son de escritura y de lectura. ¿Cómo es el material? Sí. Si es que también elegís algún material en particular. Siempre trabajo escritura y lectura. Primero lectura y después escritura. Es mi modalidad de trabajo. Porque, bueno, realmente creo que así es la única forma más cercana a aprender a escribir, ¿no? Leyendo. No creo que se pueda enseñar a escribir si no se aprende a leer. Entonces, bueno, la realidad es que parto de ahí, parto de lecturas muy concretas, a veces con una línea, por ejemplo, ahora en formas breves, empezamos con haiku, seguimos con microficción, con cuento corto, con cuento, me puedo ir a cuentos tradicionales o cuentos más contemporáneos, y a partir de la lectura y de una consigna concreta, practicamos la escritura. De hecho, ¿Con qué salen textos están textos trabajando hermosos. ahora? ¿Cómo? Hablando puntualmente, ¿con qué textos estás ahora trabajando en el taller? Bien, te lo muestro porque lo tengo por acá, que cuando dejé el Buenísimo. taller, me lo usé de bandeja para apoyar esto. Bueno, Raúl Brasca, ¿lo conoces? No. Antología personal. Bueno, recomendable absolutamente. Es un especialista en microficción y todos los textos son alucinantes. O sea, se llama así antología personal porque de hecho él hizo de toda su obra de microficción una especie de raconto, de selección de sus favoritos. Es genial. Y yo justamente ese taller que estoy dando ahora de formas breves y que voy a dar repetido, digamos, pero en otro espacio. Yo trabajo en un centro cultural que se llama Piantao en Pilar, y ahora hacemos todo virtual, obviamente, y voy a abrir este mismo taller de formas breves en otro espacio cultural que es el Refugio Literario en Tigre, que lo maneja Sin Letras, que es muy amorosa, que está siempre en contacto con los escritores, y me lo pidieron justamente por esta cuestión de que las formas breves en la pandemia son más maleables, más amigables que lecturas de largo aliento, porque, bueno, los que estudiamos o trabajamos nos está costando en el hogar encontrar el espacio de la lectura. Y justamente di géneros que yo no estudié en la universidad. Yo trabajé, o sea, estudié la licenciatura y el doctorado y nunca vi en la universidad ni haiku ni microficción como géneros. Nunca los trabajamos. Es interesante como fenómeno, ¿no? Entonces, bueno, me puse a investigar por curiosidad y como lectora, y bueno, me encantó encontrar ese nicho donde hay mucho material para leer, que no se trabaja en la academia, y que me parece que el espacio de lectura es justamente, el de los talleres, de esos géneros y el del trabajo de esos géneros. Lau, el que esté buscando taller te puede contactar a vos, al Sí. mail o por las redes. Sí, tal cual, sí, por las redes, y bueno, Facebook es mi nombre, así que me puede Sí. contactar por ahí. Quedan 2, 3 minutos antes de que se corte, viste que el vivo se corta de una. Y Me pasó volviendo al volando. caso del principio, que tiene que ver con tus reseñas en El País de la Bruma, quería preguntarte si en este tiempo pudiste leer algo para reseñar, qué leíste, para que, bueno, el que esté en la casa por ahí buscando alguna lectura nueva, También lo puse acá. no me digas si lo pusiste también para... ¿Sí? Mirá, el lío que tengo, mirá lo que es esto. Increíble. Mirá, este es el próximo que voy a reseñar. El Gainza. nervio óptico.
Sí, Me fascinó, pero sí, absolutamente. gran libro. Pues, mira, acá encontré el de Brasca, ¿ves? Ah, El de perfecto. antología personal, con todas las viñetitas mías de los Ah, bien. textos elegidos. Hace poquito reseñé Que Sangre de Soledad Castresana, que era compañera mía de la Facu, una genia, poeta. Y mira, tengo acá algunos por encargo, pero te voy a ir a los que yo quiero reseñar, porque, bueno, obviamente Jimena Nespolo, Las Cuatro Patas del Amor, me están esperando y te vas a reír. ¿Terminamos con esto? Ah, sí. El mejor cierre. No, no estaba, El no lo mejor hablamos cierre. esto. Bueno, espero que te haya Y gustado. no, todavía me falta, mirá la pila que tengo. Y mirá qué interesante, ves cómo yo voy vinculando las investigaciones. Este Decime es que es un porque no ubico la tapa y se ve al revés. Utopías, distopías y ucronías hitlerianas. Soñar Ah, el bien. demonio. Es un tema que yo estoy trabajando también, distopías en la literatura del siglo XXI. Así que bueno, Bueno, siempre intento conectar las dos cosas. sabes que, bueno, una vez que hablamos con vos, me acuerdo que vos me decías que un tema que cruza lo que escribís entre la ficción y la escritura es el tema de los estereotipos sociales también. Sí, bueno, en la novela El único refugio se nota clarísimo este trabajo porque, por ejemplo, el personaje más fuerte femenino es Big Mama y es un personaje que, bueno, es negra, estéril, eh, una mujer que se divorcia porque no puede tener hijos y el marido no puede soportar esa realidad. Eh, y bueno, tiene como una fuerza muy importante en el contexto de la cárcel, ¿no? Lleva adelante, digamos, lo que es el trabajo con los presos desde la cocina, porque es simplemente la cocinera del lugar. Pero bueno, es un rol muy importante y muy maternal a pesar de su esterilidad, ¿no? O sea, biológica, que eso no le quitó su rol de mujer fuerte, poderosa, en ese contexto plenamente de hombres, porque es una cárcel de hombres. Me pareció que era un personaje para explorar absolutamente fuera de los estereotipos, ¿no? Cómo digamos, encorsetamos a las personas y todo lo que pueden dar si las dejamos ser, si las dejamos florecer como personas, ¿no? Lau, ya termina el vivo. Muchísimas gracias. Excelente tu última No, respuesta. Creo que el cierre ideal. bueno. Y bueno, muchísimas gracias a vos y a toda la gente que se fue conectando ahí. Y bueno, un placer esta Gracias a charla. vos, Mauro, por este espacio súper generoso para los escritores. La verdad que es un trabajo que haces con un empuje y todos los días hay un vivo, es una cosa impresionante. Así que gracias a vos por este espacio realmente. Muchas gracias, Lau. Bueno, la entrevista va a quedar guardada. Le digo a Juan que quería que sigamos, que dura 1 hora y se corta, no es que es así el sistema de Instagram. Pero queda grabada la hora por si alguien la quiere ver después o ver una parte, queda todo grabado en Entrevías TV. Bueno, muchísimas Bueno, gracias y gracias a todos los que se fueron conectando. gracias a todos por estar. Gracias, Mauro, gracias a Chao, todos. chao. Besos a todos. Chao, chao.